Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Guerra, interpreto al personaje de Jirafa en la obra Tristeza y Alegría en la vida de las jirafas de Tiago Rodríguez, dirigida por Alberto Isu. ¿Por qué deben ver la obra? Porque está llena de personajes muy lindos, porque es una obra que no es realista, pero también muy lúdica, pero también habla de cosas muy reales, muy vigentes, y creo que es una dramaturgia muy especial, muy distinta que van a ver. Es una historia divertida, pero también dura, pero creo que es bonita. Yo creo que es súper recomendable para todos, también para la gente joven. Yo creo que la van a disfrutar bastante. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó la obra y sabías que ibas a interpretar a Jirafa? Esa es una obra que se viene preparando desde hace un tiempo ya. En el 2021 se quiso hacer y se pospuso hasta ahora para poder hacerlo de manera presencial. Lo leí y dije, es un texto precioso. Pero cuando comencé a trabajar la memorización es una locura porque es un texto muy retador por cómo habla el personaje. No solo por la cantidad de texto que tiene, sino por cómo habla. Muy retador, pero es un texto que me parece de una belleza, lúdico, duro, pero también lindo, ¿no? Entonces sí, con muchas ganas de encarnar ese personaje, como te digo, que ya tenía hace un año que se venía preparando, ¿no? Esta idea de hacer esto. Entonces, cuéntame qué ha sido, aparte del texto, lo retador de interpretar a una niña, ¿no? Claro, exacto. O sea, en realidad es una mujer grande que recuerda la infancia, pero en realidad toda la obra es una niña, ¿no? Entonces es una construcción de personaje que sí requiere trabajo, más la forma en la que habla, ¿no? Porque habla de una manera muy particular, ¿no? Y habla. Entonces sí, ha sido como técnicamente de las cosas más retadoras para mí actoralmente que he hecho, jamás, ¿no? Por cómo está escrito. ¿Qué tal trabajar bajo la dirección de Alberto y cómo te has sentido tú como actriz al explorar, ¿no? Sí, bueno, esa es la 10ª obra que creo que trabajo con Alberto, creo. Me parece que es 10ª o 11ª. Entonces, siempre es un placer trabajar con él porque él es uno de los directores que más claras tiene las cosas desde el inicio. Tiene una mirada muy particular, profundiza mucho con nosotros, nos da un montón de referencias y de estímulos para construir personajes, para trabajar tanto el texto como la estética, la plástica de la obra. Es muy placentero y estimulante trabajar con Alberto. Siempre lo ha sido. Aparte de que siempre cuando he trabajado con él he hecho personajes muy distintos y muy retadores. Cuéntame, ¿qué de ti, de interpretar a esta niña, con qué te has quedado tú como persona, como actriz? ¿Con qué me he quedado? Con la sensibilidad y la mirada de una niña que a la vez es una adulta recordando cuando era niña. Esa es una cosa bien especial, ¿no? Esa es una propuesta de Alberto, en realidad, sobre el texto, ¿no? Y una niña que siente mucho, pero que tiene que guardar sus sentimientos, está obligada a guardar sus sentimientos. Es una cosa completamente distinta de lo que yo soy o como yo soy. Entonces ha sido muy interesante hacer eso, ¿no? Trabajar eso. Hola amigas, ¿cómo están? Ahora estamos con Eduardo Camino, que hace el papá de la niña. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en este teatro tan hermoso y con este elenco tan maravilloso de hacer esta obra también, que es tan diferente de repente a lo que usualmente vemos en tablas? Sí, lindo teatro. Extrañaba estar en esta sala. Muchas gracias. Y además es un lindo elenco también, ¿no? Lindo para contar esta historia que es conmovedora, que es divertida, es muy enérgica también, ¿no? Es como una pequeña fábula contemporánea sobre esta niña, ¿no? Y su paso a la adultez. Es un privilegio estar acá, está muy linda esta obra. Hay una escena maravillosa en la que haces dos personajes a la vez. ¿Qué tal fueron esos ensayos para lograr ese efecto que ha sido impresionante? Sí, bueno, había mucho que explorar ahí, ¿no? Había que imaginarse un poco a la mamá y el por qué sucedía eso que sucede en la escena, ¿no? De dónde sale, de dónde proviene, ¿no? Y en principio, la escena misma, el hecho de que el papá empieza a tener una conversación con la madre, no estando ella, sino imitándola, ¿no? Viviendo un poquito cómo ella le respondería hasta que finalmente la idea es que tú digas, la madre está ahí, ya regresó, ¿no? Y está presente. Viene del hecho de que él hace todo lo posible porque Jirafa se sienta bien, ¿no? Como padre, digamos, está muy preocupado por ella, pero no tiene mucha capacidad para manejarla, es un poco torpe, ¿no? Parece que quien se ha ocupado siempre de ella
es la mamá, que ya no está, que ya murió, ¿no? Entonces el padre, un poco solo, desocupado, está un poquito en aprietos, ¿no? Entonces esta escena es un poco como parte del impulso él de querer completar ese hogar, de llenarlo con el amor que había antes, ¿no? Con la presencia que había de la mamá antes, y es frustrante a medida que avanza, en la medida que no lo logra, más bien se siente un poco más vacío y más triste que antes, ¿no? No quiero spoilear, amigos, pero te quería preguntar, porque me da mucha curiosidad, el hecho de que Chekhov esté tan presente en la obra, dándonos de alguna manera tips de vida, podría decirse. ¿Cómo te has sentido o cómo has podido trabajar este personaje que existió, pero a la vez también me imagino que ha sido un poco ficcionalizado por el dramaturgo? Sí, bueno, Chekhov, como decía Alberto Isola, el director de la obra, es una figura, creo que paterna en la obra, ¿no? Es el padre de la dramaturgia moderna, ¿no? En principio. Y para Jirafa, ¿no? La aparición de Chekhov es un poco que llega este personaje que funciona para ella como un padre, ¿no? Es alguien que puede darle calidez, ¿no? Sensibilizarla, tranquilizarla, ¿no? Y más o menos instruirla en el arte de escribir como algo que puede ser, que llevarla a la plenitud de la vida, ¿no? Le da un propósito, le da un sentido a lo que ella hace con su exposición sobre la jirafa, ¿no? Escribir sobre eso es un acto de reconocerse a sí mismo, es un acto de como para que te predispone a crecer, a madurar, ¿no? A pasar de niña a adulto, ¿no? Eduardo, ¿cómo te sentiste al interpretar a Judy Garland? Es hermoso interpretar a Judy Garland. Creo que Thiago Rodríguez, el dramaturgo, puso en Judy Garland todo el mundo prohibido que tienen los niños y las niñas, ¿no? Todo lo que no puede decir una niña o un niño está en Judy Garland. Y aparte que tiene toda la cuota del mejor amigo de la protagonista, que para mí es un placer interpretar. ¿Cómo te sentiste la primera vez que te llegó el libreto y sabías que ibas a interpretar a Judy Garland? Bueno, este libreto me llegó en el 2020, hace 2 años. Me lo propuso Alberto Isola. No sabíamos cuándo le íbamos a hacer todavía. Y me dijo, léela, la quiero hacer en algún momento y quiero que seas Judy Garland. Yo no había leído la obra, no tenía idea de qué trataba la obra. La leí ahí nomás, por favor, Alberto Isola. La leí ahí nomás en mi sofá, en mi celular al toque, y me enamoré. Y lo que describió Alberto fue: Alberto, me estás haciendo un regalo hermoso. Y hemos esperado 2 años para hacerla y aquí estamos y estoy más feliz que nunca, y creo que han sido 2 años perfectos para que en mí también el personaje cuaje y pensarlo durante 2 años y pensar esto no quiero, esto quiero llegar. Ha sido muy bonito. Cuéntame cómo es sabemos que Isola es un grande de la dirección, ¿cómo es trabajar bajo su dirección? Hermoso. Alberto también ha sido mi profesor, entonces ya nos conocemos, es la primera vez que me está dirigiendo en una obra de teatro. Y Alberto es una persona increíble y es un director increíble, que te deja jugar mucho, te deja proponer mucho. Tú le dices, oye, he estado pensando esto, estaba buscando esto, y él dice, bueno, pruébalo, y lo pruebas, y si funciona, bacán; si no funciona, nos damos cuenta todos y no va. Pero Alberto es una persona maravillosa y es un director de primera. Por algo es Alberto Isola. ¿Qué sientes que ha contribuido en ti interpretar a Judy Garland? Uy, un montón de cosas. De manera personal me ha ayudado muchísimo, me ha hecho soltar muchas cosas, me ha hecho estar lanzando todo lo que tengo. Y de manera profesional también me ha ayudado a divertirme. A mí me encanta divertirme y creo que tengo una filosofía de vida que hay que jugar siempre, y creo que este personaje me ha ayudado a reforzar aún más eso, a jugar siempre, a estar ahí, a estar corriendo, Ya vieron cómo subo, si quieren venir a ver, van a ver cómo termino,
y por qué. Entonces eso, ¿no? Dejarlo todo y jugar al máximo. Para los que todavía no han visto la obra y van a venir a verla, cuéntales quién es Judy Garland y cómo es Judy Garland. Bueno, sin spoilers, les voy a decir que Judy Garland es el mejor amigo de la protagonista de Jirafa y que van a tener una aventura, pero que no se imaginan y que creo, supongo, espero que ustedes tampoco se van a esperar la manera de hablar de Judy Garland, que es un poco peculiar. Entonces hay de todo, hay música, hay drama, hay juegos, hay absolutamente de todo. Así que vengan a verla, estamos de jueves a domingo a las 8:30 de la noche, los domingos a las 7. Las entradas están en Joinas, aquí en el Centro Cultural de la Universidad Pacífico. Amigos, ahora estamos con Sergio Yusera y con Claret, que acabamos de ver la obra. Qué gusto verte otra vez, Claret, qué gusto verte otra vez, Sergio. ¿Qué tal obra? ¿Qué tal obra que nos das un paseo por todas las emociones? Qué hermoso personaje que reacciona ante esta niña tan precoz. Cuéntanos un poquito más cómo te has sentido. Creo que es tu primera obra después de la para por la pandemia. Sí, después de la pandemia, o sea, sí, desde el 2018. En el 2018 hice 2 obras, una con Mariana Altaos y otra con Alfonso Santisteban y Nadine Vallejo. Y de ahí nada, el 2019 y vino la pandemia, ¿no? Entonces, él iba a actuar en el 2020. Tú te estabas en ese proyecto, ¿no? En el proyecto de Coco Guerra. ¿Cuál? El de Chekhov, el de Ay, sí. El Jardín de los Cerezos. Íbamos a estar juntos en una obra en el 2020, pero bueno, estábamos ensayando ya. Ya estábamos ensayando, ya. Y vino la pandemia y ya se cayó, ¿no? Entonces, bueno, en realidad desde el 2018 y claro, son 4 años, ¿no? Es un montón de tiempo. Sí. Y bueno, nada, monstruo. En verdad te actúo todo el tiempo. En el Zoom, cuando estábamos en la pandemia, estaba todo el tiempo actuando inconscientemente, ¿no? Me refiero. Pero es bonito. En verdad al comienzo me estaba un poquito de miedo, ¿ah? O sea, porque dije, pucha, me sentí un poquito fuera de training, porque además creo que casi todos mis compañeros del elenco sí han estado haciendo cosas, aunque sean virtuales, ¿no? Audiovisuales. Yo no hice nada. Entonces yo dije, ay, de repente estoy medio... Y me costó al comienzo como, ¿no? Desoxidarme, pero bueno, esta última semana en particular, siento que ya entré otra vez en training. Perdón, pero... Y hoy día hoy día ha sido como que el debut del ensayo general ya para arrancar con las funciones. Sí. Claret, ¿qué tales personajes tan hermosos? Creo que después de tiempo te veía trabajar físicamente. Ay, sí. ¿Y qué tal, cómo te has sentido con él? Nada, yo feliz, súper contento en verdad. Yo amo, creo que las cosas que más amo es trabajar cosas que no sean realistas. Amo. Y es un genio además. Yo soy fan de Claret. Me declaro flan de Claret. Flan de la red. O sea, nada, en verdad súper agradecido por la oportunidad. Estoy súper contento. Me moría por trabajar con Ale Guerra, por ejemplo. Me moría de trabajo, me encanta. Pero sí, o sea, básicamente eso y bueno, espero que esté funcionando, espero que la gente la pase bien. En verdad eso es lo único que quiero, que la gente la pase bien. Sí. Quiero que la gente se vaya contenta, se vaya feliz, se vacile, reflexione también un poquito si algo le deja la obra, pero básicamente que la pasen bien. Yo creo que es una obra para... Sí, hay mucha reflexión, hay muchas cosas, pero yo siento que lo más importante es que te despierte, conecta con cosas que esas tristezas y esas alegrías, y ambas están en el mismo plano, ¿no? No es como que la tristeza es una tragedia terrible, un trauma horrible que tienes que botar a la basura y olvidar y para gastar millones de dólares en terapia. No. Son recuerdos a veces, y son bonitos recuerdos, ¿no? Cuando ya después de pasar el tiempo uno a veces mira con nostalgia ciertas cosas y dices, wow, qué bonito. Entonces, yo me siento así a veces. Y eso es la vida además, ¿no? La vida está llena... O sea, es como aceptar, madurar, ¿no? Que es aceptar que la vida tiene lados oscuros y grises y otros lados más luminosos, ¿no? Creo que sobre eso es la vida y eso es divertido y al mismo tiempo te puedes ir con esa idea de como aceptar que la vida no hay blanco y negro, y creo que eso en todo, ¿ah? Digamos, ahorita en el Perú, en la política, en el mundo, todo está como tan... Claro, ¿no? Blanco o negro, creo que la vida es más compleja que eso, y eso creo que es un poco, de eso habla la obra. Hola amigos, ¿cómo están? Acabamos de ver una obra maravillosa y ahora vamos a conversar con Augusto Mazzarelli. Augusto, ¿cómo te has sentido? Creo que es tu primera obra después de la pandemia y en la presencialidad, ¿o ya? Sí, es verdad. ¿Cómo te has sentido? Porque durante la pandemia hice
2 o 3 actividades, pero no presenciales, ¿no? Entonces virtuales. Y esta es la primera vez de subir al escenario después de todo este tiempo. Y con 2 hermosos personajes que hemos podido disfrutar a lo largo de la obra, los 2 diferentes. ¿Qué tal ha sido trabajar en esta obra tan poética? Bueno, primero que nada, te digo, trabajar con Alberto siempre para mí es un placer, es un placer artístico, es un placer humano porque es mi hermano, entonces la alegría tiene varias puntas. Después todo el elenco con el que viste que trabajamos, que es una hermosura. O sea, yo siempre hablo de lo que pasa detrás, lo que no ven ustedes en el escenario. Y es un compinchismo, una buena onda, ¿viste? Cuando la energía surge de un buen trabajo. Difícil, no es una obra sencilla de hacer, ha requerido mucho trabajo y siempre seguimos trabajando. Ahora ya en temporada, cuando empecemos mañana, vamos a seguir trabajando, pero ha sido muy bueno además la mano clara de Alberto como para corregir los temas, ir buscando posibilidades y abierto además para las propuestas. Creo que es lindo y bueno, a mí me exige 2 energías distintas en poco tiempo, ¿no? Poco tiempo y bueno. Qué lindo el personaje del hombre que ayuda a la niña y dice cosas tan duras. Y a través también del otro personaje que es el bancario, dice muchísimas cosas más duras. ¿Cómo te sientes tú? Yo creo que esa es la gran virtud, digamos, de esta obra, que vemos a esta niña que está creciendo y que recibe el apoyo, como tú decís, pero un apoyo muy particular, ¿no? Porque es duro. El viejo, ese de abuelo que ya está de regreso, lo que le dice es terrible, es duro, no envejezca si puedes, porque la vida sí es una porquería. Y por el otro lado, el bancario que le dice, no creas en nada, mirá que esto no es así, o sea, desajustándole todo lo que uno no, son las expectativas, las esperanzas cuando uno arranca, digamos, a caminar sus propios pasos, ¿no? Cuando ya deja esa niñez y empieza la adultez o la adolescencia. Y bueno, la cosa es, como todo, siempre quererlos a los personajes, quererlos artísticamente para que den lo mejor, aunque ese mejor sea muy duro en este caso. En principio, Alberto, felicitarte por tus 50 años. Muchas gracias. Sí, como director. Cuéntame, ¿cómo así decidiste poner esta obra en escena? Sé que tú lees bastante y antes de ponerla, ¿qué es lo que dijo? Ok, es esta y la voy a montar. Bueno, la descubrí sin realmente saber nada del autor, sabía que era portugués, la leí en italiano, no en portugués. No está traducida tampoco al castellano y desde la primera lectura me fascinó. Me fascinó por 2 razones. Porque hablaba de algo importante, de varias cosas importantes, y lo hacía de una manera muy original, muy particular, ¿no? La manera como la obra está contada no es realmente como tú normalmente ves una obra de teatro. Y eso me fascinó, ¿no? El tema de la pérdida de la inocencia, que también es el tema de la crisis política, de la crisis económica y el efecto sobre las vidas de las personas comunes y corrientes también es algo que me atrajo. Pero sobre todo esta combinación de la estructura de un cuento de hadas tradicional con un mensaje completamente alejado, ¿no? La niña va aprendiendo, como en los cuentos de hadas, pero lo que va aprendiendo es terrible, ¿no? Va aprendiendo cómo es la realidad, la mentira, ¿no? La explotación, la crisis económica, etc. Y crece, pero al crecer creo que pierde gran parte de su inocencia. Entrevistando a Alejandra, que interpreta a Jirafa, me contó de que la propuesta tuya es que sea una adulta recordando su niñez. Sí. ¿Cómo es que salió esta propuesta? Bueno, el texto de Thiago Rodríguez no da ninguna indicación, de ningún tipo. O sea, no te dice cómo es la escenografía, no te dice cómo es el oso, no te dice nada. No te dice cómo el papá hace de papá y mamá, nada. Entonces, a mí cuando leí la obra por primera vez dije, es muy difícil que uno acepte que una niña habla así desde el comienzo. Entonces habían cosas como de idas y venidas y con Alejandra dijimos, no, esta es una mujer mayor que regresa a un momento de su vida para entender algo y lo entiende, ¿no? Entiende lo que significó la muerte de la madre, ¿no? Que creo que es lo más importante. Si te das cuenta, además,
ella es el único personaje femenino y el otro personaje femenino es la mamá que no está, ¿no? Entonces, la comprensión de la muerte, la ayuda de alguna manera, y con Alejandra llegamos a sentir que esto era como un proceso de curación o de sanación. Cuéntame también tu elección del elenco, o sea, ¿cómo así llegaste a decir ellos son los indicados? Bueno, yo siempre pienso, tú sabes que es una cosa que se dice en el teatro, y yo creo mucho en eso. Yo creo que las obras encuentran sus elencos. Aquí hay actores que no estaban originalmente. Otros actores tuvieron que ir por la pandemia, ¿no? Porque esta obra se iba a hacer en la época de la pandemia. Entonces, soy feliz con ellos. Para mí es muy importante cuando elijo un elenco, yo nunca pienso, esta actriz o este actor es ideal para este personaje, ¿no? Yo pienso, esta es una persona con la que quiero trabajar. Es una persona que va a aportar algo. Yo sabía que si Alejandra hacía Jirafa, iba a tener una serie de niveles, ¿no? Y después lo mismo ha pasado con todos los actores, y gran parte de lo que ves en el escenario ha salido del trabajo con ellos, ¿no? De colaboración con ellos. Cuéntanos, esto ya es una pregunta más íntima, pero cuéntame, ¿qué se siente dirigir cada vez una obra? ¿Hay nervios? ¿Qué es lo que siente un director con tanto recorrido como el tuyo? Siempre. Yo creo que el día que pierdas los nervios se acabó el chiste, se acabó la historia. Porque si sientes nervios significa que te importa, ¿no? O sea, creo que para mí siempre siento nervios. He estado sentado ahí moviéndome porque me pongo nervioso, no porque salga mal ni mucho menos, sino porque es así. Pero también creo que con los años he aprendido a tener mucha confianza en los actores. Y creo que es bien importante por eso trabajar con actrices y actores que te den esa sensación de confianza y de seguridad. Y en ellos lo tengo absolutamente, ¿no? Pero sí, los nervios no se pierden nunca. Y también la pregunta, ¿no? Hemos trabajado un buen tiempo, hay gente muy metida en esto, y la gran pregunta siempre viene con qué va a pasar con el público, ¿no? O sea, llegará al público, no llegará al público, le interesará al público. Y eso es también una cosa que nunca se sabe, porque la gente puede hacer focus group, investigaciones, encuestas, pero lo que pasa con una obra después de que se estrena es algo que nunca se sabe. Genial. ¿Qué es lo que crees que se va a llevar el público después de ver esta obra? Creo que una reflexión. Creo que la va a pasar bien, pero también creo que va a encontrarse con una reflexión sobre el mundo contemporáneo y cómo ese mundo destruye muchas cosas también, y cómo nos marca, ¿no? Y al mismo tiempo el viaje de Jirafa es un viaje no creo que es un viaje de depresivo, es un viaje de redescubrimiento y de comprensión. Yo creo que Jirafa, después de la mujer que es Jirafa, después de esta experiencia de volver al pasado, va a ser una mejor persona.